Al entregar un libramiento vial, el presidente Enrique Peña Nieto celebró las inversiones que empresas deciden realizar en México. Y si algunas empresas, como ya pasó aquí en San Luis Potosí, decidieron cancelar proyectos de inversión, vendrán otras, que no tenga duda. La Secretaría de Hacienda entregó 1,000 millones de pesos a los 50 consulados de México en Estados Unidos para la defensa de compatriotas deportados. Comisiones del Senado aprueban reforma que brindará certeza jurídica a los estudios realizados por mexicanos en el extranjero. Integrantes del Ejército y policías estatales detuvieron en los límites de Guerrero y Michoacán a 7 presuntos integrantes de los Caballeros Templarios. Donald Trump propone aumentar el gasto de la defensa con 54,000 millones de dólares para el próximo año fiscal. El Senado norteamericano confirma al empresario Wilbur Ross como el nuevo secretario de Comercio. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este martes 28 de febrero, son ya las 7 de la mañana con 1 minuto y le damos las gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días a todos. La Ciudad de México en 11 grados centígrados, se siente como de 11 grados centígrados, a las 3 de la tarde va a estar en 26 grados centígrados, estamos en invierno, pero ya parecería principios, verano temprano. Cambia la sensación ya. Totalmente. Sí. Por otra parte, ya en las noticias, Ildefonso Guajardo, el más claro en la posición ante Donald Trump, dijo, secretario de Economía, que si Estados Unidos propone la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio elevar los aranceles, México se va a levantar de esa mesa. No repudiará el Tratado de Libre Comercio, pero no aceptará que se eleven los aranceles. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estará en el Senado, en donde va a explicar los términos de las negociaciones que ha habido con los secretarios de Estados Unidos y también con la oficina de la Casa Blanca, con los asesores del presidente Donald Trump. El crecimiento de México este año va a ser mediocre. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, estimó ayer que el crecimiento para este año lo estima entre 1.5 y 1.7% contra el 2.5% previsto en el presupuesto. Mañana se espera el reporte trimestral del Banco de México, en donde podría ratificarse esta estimación de crecimiento. Hay una crisis en el PRD se está desmoronando y que lleva o que está haciendo o está emitiendo unos gritos de algo así como sálvese quien pueda. Sí. Ayer el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, dijo o abrió la posibilidad de que ese partido vaya en alianza con Morena en las elecciones para la capital federal en el 2018, mientras que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, pues agitó todo el avispero de este maltrecho panel perredista cuando anunció que va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial porque, dice, el PRD se está desmoronando. Ya se supo el origen del monumental error en la entrega de los premios de la Academia de Hollywood a lo mejor del cine. Brian Cullinan, uno de los dos responsables de Pricewaterhouse, que es la empresa de contabilidad que ha hecho la tabulación de los premios desde 1935, es el que cometió el error porque en el momento en que va detrás del escenario Emma Stone con su estatuilla, él le tomó fotografías y colocó en Twitter un mensaje con esa fotografía. Esta distracción lo que produjo es que entregara el sobre equivocado. A él le tocaba entregar el sobre con la película ganadora y se equivocó y entregó el que no debía. Es Brian Cullinan, que probablemente usted no sabe ahorita quién es, pero va a pasar a la historia, historia de la cinematografía. Indiscutiblemente, sin haber sido jamás actor, pasa a ser parte fundamental de la industria del cine. Tenía un solo trabajo
tan simple y tan complicado como eso se escucha, pero lo único que tenía que hacer bien era dar los sobres. Había dos hacer. personas de Price Increíble. Waterhouse quienes iban a entregar los sobres, Marta Ruiz y Brian Cullinan. Cada uno viaja de manera separada con portafolios exactamente idénticos que llevan los sobres, simplemente con una materia de protección de seguridad, y cada uno iba intercambiándose la entrega. Marta Ruiz entregó el de M. Stone, pero Brian Cullinan Dijo, primero lo primero, Twitter, primero fotografías. social y ya después, media, sí. y yo aquí en el backstage Increíble. tomando esto, y agarró el sobre de M. Stone. Ese es el error, el más grande error en una entrega de premios, más grande que Increíble, el sin Miss duda. Universo, pienso yo, Sin duda por el alguna. impacto que tiene la industria del cine en el mundo. Y por otra parte, en más información, esta mañana el presidente Donald Trump está de gira mediática. Portales como Breitbart News, perteneciente a Stephen Bannon, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, está publicando una entrevista, así como también el programa matutino de la cadena Fox News, Fox and Friends. Hace un par de horas publicó una entrevista desde la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, quien el día de hoy por la noche va a estar dando un mensaje conjunto tanto a demócratas como republicanos, senadores y representantes, para poder platicar acerca de su intención de tocar el presupuesto federal, de aumentar el gasto militar, de recortar la ayuda internacional y otras estrategias que tiene el presidente Donald Trump para poder completar y cumplir con su parte del presupuesto que estará presentando en los próximos días. Y en esta entrevista habló acerca de la entrega de los premios Óscares, habló acerca de otro tipo de cuestiones de los que también estaremos platicando más adelante el presidente Donald Trump. Y por otra parte, vamos rápidamente con la cotización del peso frente al dólar, cómo amanece el día de hoy según nos proporciona la información Banco Azteca. A la compra amanece en 18 pesos con 95 centavos, mientras que a la venta amanece en 19 pesos con 76 centavos. La cotización en otros bancos amanece a la compra en 19 con 45 y a la venta en 20 pesos con 25 centavos. Vamos ahora, Juan Pablo, al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 30% de los impactos es un evento que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto ayer en San Luis Potosí, en donde dijo que si se cancelan las inversiones, esto derivado de lo que está sucediendo con la postura de Donald Trump en Estados Unidos, otras llegarán. Dijo el presidente que la infraestructura mexicana es lo que hace a este país más competitivo. 27% de los impactos, cosa rara porque el 27% tiene que ver con la afirmación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de que no van a aceptar que eleve Estados Unidos aranceles. Digo que es interesante porque 27% de los impactos, segundo tema en el PAI informativo, que sin embargo, en términos de jerarquía, ocupa un lugar mucho más predominante que lo que señala el presidente Peña Nieto. La razón por la cual aparecen 30% de impactos el presidente es porque se debe a la fotografía habitual que pide la presidencia de la República en la primera plana de los periódicos. Es la misma fotografía, inclusive en varios medios de comunicación. 22% de los impactos, otra nota rara, porque esto no suele registrarse en la prensa de la Ciudad de México, es la propuesta del presidente Donald Trump a incrementar el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este es un escándalo en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump piensa elevar en 10% el presupuesto, es decir, llevarlo a 54,000 millones de dólares ya de antes de elevar esto. Estados Unidos tiene un presupuesto que es 7 veces, que es más grande que el de las 7 naciones que le siguen en mayor presupuesto militar combinadas. De ese tamaño es el presupuesto militar de Estados Unidos, y el escándalo es porque ¿de dónde va a salir este dinero? No va a salir de México. No, y con los de conservadores México, fiscales no. como Paul Ryan, que están planteando un presupuesto mucho más austero, evitando precisamente este tipo de escaladas, y que lo puede poner en una ruta de colisión con los republicanos del Congreso, porque ahí sí, cuando se meten con el dinero, con el presupuesto, parecería ser que por lo menos con Paul Ryan y los comentarios estarían pintando su raya con el presidente. Quiere el presidente Trump quitárselo en presupuesto al Departamento de Estado y también a la Agencia de Desarrollo Internacional. Es decir, todos los programas sociales de desarrollo que tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo los quiere recortar. ¿Qué es lo que esto puede producir? Inestabilidad. Inestabilidad. Es decir, lo que quiere resolver por un lado lo va a detonar por el otro lado. Esto junto con este choque frontal al cual van directamente con el liderazgo republicano y los legisladores republicanos, va a ser muy interesante para ver hoy en la noche su informe, su reporte a la nación, donde va a definir ya con mucho mayor precisión
todos estos planteamientos, incluido muy probablemente lo que es el muro en la frontera con México. 13% de los impactos la prensa registra únicamente a Miguel Barbosa, que dice: yo me voy con Andrés Manuel López Obrador. Jesús Zambrano, el expresidente del PRD, le dice oportunista. Este es un viejo pleito entre miembros de la misma facción que ya se deshizo hace un buen tiempo entre los chuchos, pero sí le dice Jesús Zambrano: eres un oportunista, seguramente porque ya en la valoración final difícilmente Andrés Manuel López Obrador va a aceptar a los chuchos, a quienes realmente le generan más que un escozor, y Miguel Barbosa, que no ha estado tan lejos de Andrés Manuel López Obrador a lo largo del tiempo, va a ser bien recibido. Por cierto, este anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter minutos antes de llegar a una comida con el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Oportuno, no oportunista, sí, oportuno el tuit en ese sentido. Eso es, a diferencia de Brian Cullinan, a él sí le funcionó bastante bien. 8% de los impactos. El expresidente Felipe Calderón informó ayer que su pensión de 200,000 pesos menos impuestos que le dan de manera vitalicia a los expresidentes de México, la va a donar a una organización no gubernamental que apoya a niños con cáncer. Esto anunció ayer el expresidente Felipe Calderón, que motivó inmediatamente una crítica de Andrés Manuel López Obrador para decir: eso no es todo lo que recibe, porque detalló 8 millones de pesos, dice, que le pagan los contribuyentes al expresidente Felipe Calderón, particularmente en el tema de seguridad. Pero aquí lo que estamos viendo, y por eso lo resaltamos, es que no es un tema per se de la pensión. Es ya la crítica sistemática de Andrés Manuel López Obrador en contra de Margarita Zavala, esposa del expresidente de México, lo cual sugiere que en sus datos, en sus encuestas, está viendo que Margarita Zavala, como candidata del PAN, es mucho más viable y peligrosa que el propio líder del partido, Ricardo. Que ayer hacía esas declaraciones, Margarita, precisamente, diciendo que ella era la única que le podía ganar la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador. No es casualidad tampoco todo este tipo de comentarios, ataques y posicionamientos también que el presidente Felipe Calderón hace con este tipo de movimientos en un momento preelectoral, que si bien puede ser siempre bien recibido y bien visto, también apela mucho a esta noción y a esta percepción que ellos quieren plantear como candidata a ella de la familia Calderón a nivel político. Y también decirlo, no es el primer presidente que dona la pensión presidencial que recibe, la pensión vitalicia que recibe. En política no hay coincidencias, ¿verdad? Por supuesto, el expresidente Vicente Fox también salió ayer al escenario a defender su pensión vitalicia. Pues esto es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelligence. 7 de la mañana con 12 minutos, hacemos un corte, no se vaya, regresamos al primer café. En el municipio de Tecpatán, al norte de Chiapas, la selva corre peligro. Llevamos 50 años trabajando en esta reserva, que se llama El Silencio, que yo le puse. Sí, cuidando, protegiendo el agua, los árboles, he sembrado más árboles, son 70 hectáreas, pero nada más trabajamos como 20 porque es muy inaccesible. Así que no tocamos, hay partes donde la reserva está como Dios la dejó, no la tocamos en nada. La vegetación que rodea la reserva El Silencio ha sido arrasada por el hombre, aunque el cambio climático también hace su parte. Pero se está deforestando mucho, no se está haciendo nada. El día que esto se acaba también esa frescura. En gira de trabajo por la entidad, el senador Luis Armando Melgar reiteró lo que ha defendido en muchos foros: la necesidad de cuidar los recursos naturales para aprovecharlos de manera productiva. Chiapas es un estado que, sin lugar a dudas, su fortaleza está en sus recursos naturales. Pero los recursos naturales por sí mismos no nos van a dar el progreso ni el bienestar que necesitamos, a no ser que estemos pensando en un Chiapas productivo. Entonces los chiapanecos tenemos que tener consciente que ese es un tesoro que tenemos que cuidar. Es el primer senador que trae esa intención buena de parte de su persona en ayudar esto. Si no cuidamos la vegetación, de aquí a 20 años vamos a morir del cambio climático. Como esta reserva, existen otras que requieren atención y los jóvenes chiapanecos necesitan prepararse para aprovechar su herencia natural sin dañar el medio ambiente. Proyecto 40.
número de emergencias 911 en la Ciudad de México. El 9 de enero de este año entró en operación. Lleva 48 días funcionando. 221.577 llamadas ha recibido hasta el momento. El dato útil para comentar en el café. Regresamos al primer café, son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. El perredista Miguel Barbosa anunció públicamente su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, esto rumbo a las elecciones del próximo año del 2018. El coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, anunció su respaldo al líder del movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Lo que yo he tomado una decisión es de apoyar a López Obrador rumbo al 2018. Sí. Esa es una decisión que ya tomé. ¿Sí? No estoy pensando en incorporarme a Morena. Pero yo, la posición que tengo es llamar al PRD a que defina rumbo al 2018 su apoyo a López Obrador. El perredista descartó respaldar al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rumbo al mismo periodo electoral. Creo que Mancera ahorita está atrapado en la estrategia de la telaraña, de las corrientes internas. Argumentó que así como en el PRD hay quienes expresan su decidido apoyo al PAN y otros a la aparición de Emilio Álvarez y Casa, él expresa su apoyo a AMLO. Barbosa aclaró que no se trata de oportunismo político, sino de señalar que en 2018 solo habrá dos opciones, Margarita Zavala y López Obrador, de quien asegura, si hoy fueran las elecciones saldría con las manos en alto. El perredista dijo que no espera ninguna propuesta de cargo por parte de Morena o del propio AMLO. Aclaró incluso que seguirá en el PRD, pero insistió en que es momento de que su partido tome una definición y él ya tomó la suya. El legislador reconoció que existe una desbandada de militantes al interior del PRD, quienes han manifestado su simpatía por el político tabasqueño. Por ello, dijo, resulta necesario que el partido cierre filas con el dirigente de Morena. A decir del político, ya existe un escenario claro rumbo al 2018. Es PRI y PAN juntos en una estrategia común, no con candidato común, en una estrategia común. El PRI va a llevar un candidato que solamente sea de relleno. La apuesta está con el PAN. Ahí tienen un gran problema. Pleitos internos, divisiones internas. Barbosa Huerta rechazó temer por alguna sanción al interior del partido por expresar su apoyo al tabasqueño y adelantó que este miércoles ampliará junto con otros dirigentes más información sobre su postura. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, aquí quedan pues muchas cuestiones volando, tanto dentro, al interior del PRD como hacia afuera. Por una parte, te hago un planteamiento, ¿cuál va a ser el futuro de Miguel Ángel Mancera, quien se encuentra presionado por las diferentes tribus del PRD, que lo estamos viendo, por los diferentes grupos del PRD, para que se defina? Viendo el avance que está teniendo Andrés Manuel López Obrador, la pelea interna, la lucha interna que hay al interior del PAN por la candidatura presidencial, el desconocimiento que hay al interior del PRI, al PRD le urge que se defina su único candidato. Si no es Miguel Ángel Mancera, difícilmente podríamos pensar que alguien que represente al PRD, quizá están pensando en Silvano Aureoles o en Graco Ramírez o en alguien más, puede tener... No pueden estar pensando en Graco Ramírez. Silvano Aureoles puede ser, pero Graco podría Ramírez ser. no Sí, creo. no, y lo entiendo, y la parte es esa, el futuro del PRD ante una elección presidencial que a todas luces pone en peligro inclusive la permanencia, la sobrevivencia y el registro del partido político. Hay rencillas al interior del partido con Alejandra Barrales, con los chuchos, una pelea por la coordinación del Senado del PRD, por más pequeña y por más insignificante que ésta se pueda haber convertido. Y por otra parte está la candidatura de Miguel Ángel Mancera, ya sea al interior del PRD o ya sea como independiente, es un factor de peso y es un factor que va a jugar de cierta forma en la elección presidencial, pero que también se está viendo presionado al interior del PRD porque los necesita. El PRD necesita mucho más a Miguel Ángel Mancera de lo que Miguel Ángel Mancera los necesita.
frente a ellos? Sí, yo creo que son varias cosas. Por un lado es como a lo largo de los últimos, ¿qué diría yo? De los últimos 4 años, 5 años, el PRD se ha venido vaciando de ideología y de posición. Creo que también pues toda esta prolongación de la corriente nueva izquierda llamada los chuchos al frente del partido, donde lo único que hacían era irse, pues como si fuera una monarquía, irse entregando la presidencia del partido de acuerdo a sus propios dirigentes, lo que produjo fue una burocracia muy fuerte, que ya se ha venido desvaneciendo, pero una burocracia que los llevaba a tener el control absoluto, diría yo, no únicamente del Comité Ejecutivo, sino también a través del control de la burocracia del PRD, de las posiciones políticas. Y me parece que fueron mucho más mercantiles en ese sentido que estratégicos, y creo que la parte en la cual termina de desfondarse el PRD con los chuchos es durante esta negociación incondicional que hicieron con el gobierno en el Pacto por México, que produjo reformas muy importantes, pero que también muy importantes para lo que fue el gobierno y se puede argumentar para el país. Pero en términos de lo que fue la negociación política del PRD fue muy desgastante y se terminó de partir ese partido. Perdón por la redundancia, pero esta es una realidad que se vio al venir este desfonde, al meterse en tantos problemas sobre candidaturas con personajes, pues, de familias muy dudosas, ¿verdad? Sí. Particularmente todo lo que le sucedió en Guerrero, particularmente en Guerrero, también ahí con el exgobernador Ángel Eladio Aguirre y también con este apoyo que dieron los chuchos a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, durante el tiempo en el que, desde el episodio, el interminable episodio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Entonces viene este proceso de desgaste político, de que se vacía de ideología, se vacía de posición, ya no era ni un partido socialdemócrata, ni un partido de nada, sino un partido que iba de acuerdo a cómo les iba a funcionar mejor, sí, en términos de un rédito inmediato. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que el PRD viene siendo castigado en el país durante todo este tiempo. En las elecciones del 2015 en la Ciudad de México no le fue tan mal, pese a que Morena se le subió, pero no le fue tan mal, no necesariamente por el trabajo del PRD y de los chuchos, sino también por el trabajo tanto de Miguel Mancera, sí, Miguel Ángel Mancera, sí, como de quien fue su operador político, y que seguramente si Miguel Ángel Mancera decide lanzarse o formalmente por la candidatura presidencial, se va a ir con el de coordinador de campaña, que es Héctor Serrano. Entonces, tenemos nosotros este desgaste del PRD que lo lleva hoy en día, de acuerdo con las encuestas, a estar no únicamente fuera de competencia, sino con el riesgo de desaparecer, inclusive en el 2018, sí, o sea, tan rápido como el 2018, porque hoy en día el PRD, como una alternativa viable de izquierda, no sirve, es absolutamente inservible. El PRD tiene, me parece que las últimas encuestas que yo recuerdo, 8% de aprobación, que es básicamente la militancia no tiene nada que hacer frente a Morena, ya no digamos frente a Andrés Manuel López Obrador, frente a Morena, sí, nada que hacer frente a Morena en términos de partido, que ya más lo duplica aún más. Y aquí lo que tú mencionabas de Miguel Ángel Mancera, efectivamente, Miguel Ángel Mancera vale más que el PRD, por lo tanto, y me parece que es parte de la estrategia que está desarrollando Miguel Ángel Mancera al ir trabajando sobre lo que le llama el cuarto polo, que es una alianza de partidos de centro y de centro izquierda que puedan generar una candidatura ciudadana, pero dentro de los partidos. Hay que recordar que las encuestas están muy claras, que los candidatos independientes no tienen como mucho, no son muy favorecidos por el electorado, pero sí quieren que haya candidatos ciudadanos en partidos. Es curioso, porque así como hay un descrédito de los partidos, también están diciendo, bueno, queremos un ciudadano, pero que vaya dentro de un partido, me imagino. Aquí Paco Bundes nos explicará más. Pero candidatos más ciudadanos, pero dentro de los partidos. Pienso, Paco nos lo podrá explicar en esta semana, que tiene que ver más con los sistemas de contrapesos y de rendición de cuentas. Un candidato
independiente per se. No lo ven con posibilidades, y con luego una estructura. Con el ícono de los candidatos ha resultado un fracaso, es Jaime Rodríguez el Bronco. Ha sido un desastre su administración. No tiene el apoyo político, no tiene el aparato político para poder gobernar, para poder consensuar en ese sentido. Su única oferta de campaña ha sido un desastre, tiene problemas de seguridad, tiene problemas absolutamente de todo. Es decir, Jaime Rodríguez el Bronco, que era un poco el ejemplo a seguir, se vio que fue un momento de coyuntura muy particular en Nuevo León, pero que la forma como un candidato independiente se presenta y gana votos no tiene que ver con la realidad, porque está totalmente supeditado, subordinado a lo que suceda realmente con otros factores que no pasan por él. No es distinto Jaime Rodríguez al Bronco a cualquier otro gobernante de cualquier otro partido. Pero dicho esto, en este momento lo que decía Miguel Barbosa, de que pues él no ve a Miguel Ángel Mancera. Yo creo que Miguel Ángel Mancera no es que esté pensando en el PRD como el partido placenta de su candidatura, sino el PRD como un partido más de una alianza. Me parece, por lo que hemos visto a través de lo que se sabe, de lo público, es que Miguel Ángel Mancera ha resistido totalmente a las presiones del PRD. Lo que dice Miguel Barbosa de que ha sido sometido a las corrientes me parece que es totalmente equivocado. Creo que es al contrario. Creo que la razón por la cual Miguel Ángel Mancera no ha dicho voy con el PRD, sino al contrario ha dicho yo no me afilio al PRD, es más bien resistir a las presiones y está trabajando en otro camino que es más con Movimiento Ciudadano. Sí, Movimiento Ciudadano. Se ha acercado mucho, ha ido a eventos, PRD, ha viajado, PT, se ha reunido varias veces con el presidente del partido, Dante Delgado, y también con la gran figura, Enrique Alfaro, que es el presidente municipal de Guadalajara y muy probablemente el candidato a la gubernatura. Controla Movimiento Ciudadano de Alfaro la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso federal, no únicamente allá en Jalisco, que arrasaron en las elecciones del 2015, y están trabajando Miguel Ángel Mancera en esta ruta. Por lo tanto, cuando plantea Miguel Barbosa la posibilidad, bueno, más plantea en términos de crítica que se va porque está sometido a las corrientes, creo que ahí lo que está haciendo Miguel Barbosa es dirimir un conflicto de otra naturaleza. Él se acercó, como Armando Ríos Peter, a Miguel Ángel Mancera hace ya como 1 año y medio, y Miguel Ángel Mancera no los incorporó a su equipo. Y han tenido que buscar entonces proyectos distintos en ese sentido. Que es un poco el desdoblamiento de lo que está sucediendo ahí. Lo que sí es algo que parece muy objetivo, es que señala Miguel Barbosa, es como el partido se está desfondando. Lo estamos viendo en el Estado de México, la no definición de la candidatura del PRD al Estado de México, que es el único realmente de los partidos importantes, porque aún con el 8% sigue siendo un partido importante, que no tiene definido quién va a ser su candidato. ¿Y qué es lo que está pasando en el Estado de México? Que se están yendo del PRD a Morena. Entonces sí hay una fuga de militantes del PRD hacia Morena, y no sé si en el Estado de México, si siguen las cosas como van, el PRD pudiera perder el registro. Entonces, es una reconversión que está haciendo Andrés Manuel de todos los perredistas que en alguna vez pertenecieron a ese mismo partido y ese mismo movimiento de regreso a Morena. Ni siquiera está haciendo una campaña de reclutamiento. Él ha dicho, Andrés Manuel López Obrador, en su último discurso en Los Ángeles, un discurso bastante interesante para revisarlo. Él está hablando del renacimiento del país y está llamando a personas de todos lados. Es decir, ya no está haciendo una precisión, dice, súmense personas de cualquier lado. Bueno, pues los periodistas en el Estado de México están brincando todo el tiempo en el Estado de México hacia allá. Por eso, en este momento, si Miguel Barbosa se va y respalda a Andrés Manuel López Obrador, en términos de peso electoral, significa nada. Claro. Entonces, es muy sonoro lo que está dando. Habla mucho de lo que está ocurriendo también al interior del al PRD, público la crisis del PRD, pero no es algo nuevo ni está provocando una crisis, está mostrando la profundidad de la crisis. Si se va o no se va Miguel Barbosa, si se va del PRD o lo dejan, si lo expulsan o no, en términos de peso es irrelevante. Bueno, hay que ver, en 4 años y medio,
se han ido, ¿cuántos? 9 senadores del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas, las figuras históricas. De la también en bancada muchos que él sentidos. tenía de 21 o 22 senadores, están en este momento en 3. Es decir, es absolutamente irrelevante Miguel Barbosa en términos de peso, porque ni siquiera ha logrado contener a los periodistas dentro de la bancada del partido. Y los toma con una crisis también a nivel de presidencia, con Alejandra Barrales al frente del PRD, que ha podido hacer nada o muy poco por detener esta desbandada. Y el hecho de que el PRD se pueda convertir en este partido bisagra que te da ese 2, 3, 4% que te podría ayudar a ganar elecciones, pero que le provocó esta pérdida de piso y esta pérdida de apoyo también en sus estructuras locales, al estarse aliando con los partidos en las elecciones estatales, dejó y perdió de vista esta parte de poder extender las bases a nivel local para poder seguir compitiendo y para poder seguir teniendo un partido con una muy buena estructura política y que se ha perdido por completo bajo esta presidencia específicamente, pero también por otra parte el valor que te daba el PRD hasta hace 2 años, que era pues sí un apoyo que te podía inclinar la balanza, también se está perdiendo, se pierde ese valor bisagra y se pierde también la posibilidad de inclusive ser, tú lo decías, un partido con registro. Han habido varias cosas. Uno, el desgaste de los chuchos. Y la otra es este presidente de Compromiso que tuvieron en Agustín Basabe, que lo que hizo fue una serie de alianzas, y cuando uno ve en el papel el número de victorias en las alianzas, dice, no, pues le fue muy bien en las alianzas, nada más que las alianzas fueron tan mal negociadas que lo que perdió fue porcentaje de votación y presencia. A diferencia de otros partidos que entienden de matemática electoral, que no necesariamente hacen alianzas por hacer alianzas, sino hacen alianzas en aquellos lugares, o la forma como hacen alianzas es de una forma en la cual no pierdan puntos porcentuales en la votación. Y lo que hizo Agustín Basabe, que fue ya la liquidación del PRD como realmente un partido con presencia territorial, con presencia nacional, es que ese tipo de alianzas lo único que le regaló fue victorias al PAN. Porque trabajaron y no consiguieron ese título, que además no hay ninguno de los gobernadores en alianza en este momento que digan es del PRD, sino todos son del PAN, aunque no necesariamente sea del PAN, pero los votos se fueron al PAN, no se fueron al PRD. Entonces viene toda esta parte de proceso de degradación, en la cual tenemos el camino que yo veo en este momento al PRD es que se convierta en un partido satélite como lo fueron, tú no te acuerdas de eso porque no habías nacido, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así se llamaban, el PPS y el PARM, partidos satélites del PRI. ¿Que para qué servían? Para eso, para quitar votos a otros y para que sumaran 3 votos en el cómputo de... El PT en alguna vez también funcionó como... El PT, pero no más bien de lo que era el PRD con López Obrador. Hoy el PT también anda un poco fuera de... sin una identidad real. Un poco en el... yo diría en la búsqueda de mantener el 3%. Con otro voto, líder que no sé, Kim Jong-un. Exactamente, pero mantener el 3% del voto para que de esta manera pueda seguir manteniendo el registro y también pueda seguir recibiendo los recursos federales. Un poco lo que durante algún tiempo fue Movimiento Ciudadano o Movimiento Ciudadano en el Estado de México, que no presentó candidato a la gubernatura, y dicen, ¿y por qué no presentó? Porque seguramente si hubiera presentado candidato al Movimiento Ciudadano en el Estado de México, pierde el registro del Estado de México. Claro. Entonces, uno dice, inteligente, pero cínicamente, Movimiento Ciudadano no va y no pone en riesgo participaciones federales de los contribuyentes ahí. Pero en el caso del PT, ¿cómo luchó Alberto Anaya, líder del PT, por migajas, por 3,000 votos en la elección para gobernador en Aguascalientes, porque de eso dependía que le quitaran o no el registro? Y si les quitan el registro, pues se les quita el negocio. Y cuando hablo de negocio, hablo de negocio. Hay otros partidos, los partidos grandes que no están en el negocio. Hay otros que sí están, pues son políticos empresarios profesionales. Sí, que aportan a la vida política más allá de su beneficio personal. Exactamente, entonces sí veo yo en este momento una, pues, que surge o aflora
lo que es algo que se veía ya en la prensa política, que se ve en la clase política, pero está totalmente abierto, que es la gran crisis que tiene el PRD. Creo que no es una crisis de ninguna manera para Miguel Ángel Mancera, creo que sí es una crisis particularmente para los chuchos. Y veremos qué tipo de definición hay en el Estado de México para ver cómo queda finalmente la composición, la correlación de fuerzas dentro del PRD, para ver qué tipo de PRD es el que o se va ya con Andrés Manuel López Obrador o entra, si se define Miguel Ángel Mancera, a una coalición de partidos para la elección del 2018. ¿Ves posibilidades que lejos de Alejandra Barrales el PRD pueda pensar en una alianza con Morena para el 2018, entendiendo el posicionamiento que están tomando los integrantes al interior del PRD y viendo que no tienen posibilidades de ganar, quizás sí de sobrevivir, pero no de ganar? Y es una práctica política entre la clase política mexicana muy común el saltar de barco cuando ya lo otros dijo están viendo, ¿no? Raúl Flores, el líder del PRD en la Ciudad de México, el equivalente de Alejandra Barrales, pero en la capital federal, que ayer abrió la posibilidad, o está publicado en la prensa, ayer abrió la posibilidad de que vayan en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pero bajo cualquier presupuesto o en cualquier escenario, si el PRD va con Morena en las elecciones del 2018, va a ser bajo los términos de Andrés Manuel López Obrador. No va a ser al revés, no tiene ninguna fuerza electoral el PRD con la cual pueda ir y decirle a Andrés Manuel López Obrador: necesitamos todo esto, necesitamos que nos des 30% de las posiciones. Sí, y sí es muy importante que el 8%, el 7%, el 6% del PRD le es necesario a Andrés Manuel López Obrador. En este momento, cuando uno ve cómo están las preferencias por partido, ahora en estos tiempos no le haga caso a las preferencias electorales por personas, porque realmente lo que está midiendo no es preferencia electoral, sino es conocimiento de nombre. Entonces, no vea la parte de las personas, porque en este momento no significa nada. Vea lo que son los posicionamientos de partidos, que eso sí es distinto. Y ahí Morena ha subido de una manera importante, pero si nosotros vemos en el esquema electoral por partidos, ninguno de los tres grandes partidos en este momento, que son PRI, PAN y Morena, podrían tener en estos momentos más allá del 22%. 22% están muy cercanos los tres partidos, prácticamente el margen de error, por lo cual las alianzas van a ser fundamentales. Y sí creo que para el 2018, incluso el PAN, que ha ido sin alianza en las dos últimas elecciones presidenciales, en las dos últimas elecciones presidenciales, va a tener que buscar una alianza con algún partido para poder tener una posibilidad de mayor competencia. Como lo hizo en el 2000. Lo otro también va a ser muy importante para efectos de gobernabilidad, porque si está tan polarizado el electorado y para efectos de argumentación, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, que esto es muy importante lo que acabas de decir, y ahorita vamos a tocar el tema. Si van en este momento, si fueran en este momento una elección, y así queda, sin importar qué partido es el que gane, pero con unos 20% abajo, el problema de gobernabilidad va a ser espantoso para cualquier que resultara ganador. Si tienes el 80% del país... 80-85% del país... que no quiere que gobiernes, que votó por alguien más. Claro. Si ya el presidente Enrique Peña Nieto, que tenía más de, ¿cuánto tuvo? 32, 34%, 35% del electorado, ya no recuerdo bien, ha tenido los problemas de gobernabilidad que hemos visto. Y sin un control legislativo, mucho peor, ¿no? Hay que imaginarnos cómo sería con 10 puntos porcentuales menos. Por eso sí creo que una alianza en estos momentos, con la ley electoral como está, sí tendría que ir todos los partidos en busca de una alianza para hacerse más competitivos y sobre todo, en el caso de Victoria, para tener una gobernabilidad. Porque, y esto es lo que vamos a ver si se hace o no este año, si las iniciativas para una segunda vuelta se consuman. Aquí hay, pues puede ser que vaya caminando todo hacia una segunda vuelta. ¿Bajo qué esquema? La lógica es, o una racional sería, si Morena es un candidato, o Andrés Manuel López Obrador va a ser un candidato
formidable, porque es un gran candidato, el mejor en términos de campañas. No ha ganado la presidencia por razones que tienen mucho que ver con él mismo, pero es un gran, quizás el mejor político en campañas electorales, además de que tiene una experiencia que ha hecho campañas desde hace 30 años, es decir, conoce perfectamente cómo hacer campañas, tiene este gran olfato político, tiene otras deficiencias, pero es el más rápido en reflejos, lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Es formidable como candidato y temible como candidato en términos de competidor. Tenemos nosotros a los o las candidatas del PAN y del PRD, como verás, yo ya descarté por completo, perdón, no del PRD, del PAN y del PRI, en el cual puede ser, como ha sucedido en las dos últimas elecciones, que se dé una alianza en una segunda vuelta. Es decir, la segunda vuelta, para efectos prácticos, es el voto útil, donde se puede llegar y puede haber acuerdos políticos no revelados, en el cual van los partidos, van los candidatos, las candidatas, van a ir a una segunda vuelta y de acuerdo con el resultado, el candidato PRI o PAN o la candidata PRI o PAN que resulte mejor colocada, el otro partido se va en un voto útil para ir con Morena. Y tienes ya una gobernabilidad con un número mucho mayor, con las posibilidades para de que esto puedas ganar 51%. Sí, pero no. Es decir, sí puedes tú ganar una elección. 51% lo veo sumamente difícil, pero tú para poder tener esta posibilidad en el Congreso, 51% para poder realmente hacer un programa de gobierno real, tendrías que ir a una coalición de gobierno, no una coalición como las actuales, que son coaliciones electorales, mucho más parlamentarias, sino una coalición, como también hay una propuesta en la cual no únicamente incorporas por acuerdo, por un pacto político ilegal a miembros del otro partido en tu gabinete, sino también incorporas parte del programa de ese partido. Una coalición no es simplemente vamos a ganar una elección contra el partido que queramos, muchas veces se han hecho las coaliciones electorales contra el PRI, sino que incorporas programa y también miembros del otro partido. En el entendido del otro partido, que si van a una coalición, no únicamente van a tener que participar en un gabinete, en un gobierno, sino también van a poder impulsar parte en unas negociaciones de lo que es su programa político. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el PRD y con esto que está declarando Miguel Barbosa desde el Senado y la desbandada del partido político. Más información, el muro fronterizo y la deportación masiva de centroamericanos no fueron temas abordados durante la visita de funcionarios estadounidenses a México. Es lo que afirma el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que el tema de la construcción del muro fronterizo no se abordó durante la visita a nuestro país de los secretarios de Estado norteamericano, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, la semana pasada. Luego de encabezar la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral, Osorio Chong dijo en conferencia de prensa que el tema no fue tocado simplemente porque la postura negativa de México es muy clara y contundente. Indicó que la misma negativa se mantiene ante la posibilidad de recibir a indocumentados centroamericanos o de otras nacionalidades que hayan sido deportados masivamente de Estados Unidos. No hay, desde nuestras leyes, desde nuestras capacidades económicas, ni en nuestros procesos, posibilidad de recibir a los que una vez cruzado nuestro país llegan a los Estados Unidos, puedan ser deportados hacia nuestro país nuevamente. Y que el procedimiento que ellos comentaron respecto a que pudieran ser recibidos mientras llevan su proceso legal, entre ellos el de refugio, pudieran estar en nuestro país, también fue claro en que este proceso no podía llevarse a cabo. No obstante, Osorio Chong aclaró que nuestro país continuará con su política de dar refugio a quienes así lo soliciten expresamente, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales para tal fin. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Importante la posición del gobierno mexicano de lo que se habló, Raimundo, la semana pasada. Hemos tenido mucha información desde la prensa estadounidense y un conocimiento a partir también de lo que publicó el Departamento de Estado en los diversos briefings que hablan acerca de los temas abordados. Y ayer el secretario de Gobernación hace un planteamiento también de cierta forma diferente en estas posiciones mucho más duras y mucho más seguras de las que estamos viendo al gobierno federal tomar ante el gobierno estadounidense, por lo menos ante la prensa mexicana y ante los eventos también nacional. Sí, mañana se espera que vaya el secretario de Gobernación a una comisión bicameral también para hablar sobre estos temas, pero estamos viendo gradualmente, bueno, a mí la postura que más me deja como con una expectativa optimista sobre la postura del gobierno es la de Ildefonso Guajardo, que ha sido muy claro. Me parece que lo hemos platicado aquí varias veces, es el más claro sobre el planteamiento frente a Donald Trump. Y claro, si nosotros vemos el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, es el único que realmente ha pasado por una negociación de esta naturaleza, aunque como un funcionario menor en la negociación del Tratado de Libre Comercio a principios de los 90, conoce, ahí estuvo, entonces sí conoce Estados Unidos, conoce un poco los resortes. Claro que con Donald Trump los resortes no son circulares, son rarísimos, ¿verdad? Pero más allá de eso, sí creo que cuando uno ve y analiza a los secretarios, los que están en la interlocución directa con el gobierno de Estados Unidos, ve que el único que trae la película clara de cómo negociar es Ildefonso Guajardo. No es quien encabeza, digamos, no es el director de la orquesta. Por el contrario, yo diría que no ha estado lo suficientemente presente como debería. Lo han marginado. De alguna manera lo han marginado o parece que está marginado, porque pero la realidad es que tampoco existe todavía, no está nombrado, pero ni siquiera Wilbur Ross, porque Wilbur Ross ayer fue ratificado como secretario de Comercio. Sin embargo, el secretario de Comercio, aunque dijo Donald Trump que él va a estar al frente de la negociación, el secretario de Comercio es básicamente comercio interno. Quien hace las negociaciones de comercio internacional es el representante especial de la Casa Blanca para asuntos comerciales, y esa oficina está en la Casa Blanca. Bueno, la Casa Blanca junto a la Casa Blanca hay un edificio que se llama el Viejo Edificio Ejecutivo, que es un edificio barroco, ahí entre victoriano y barroco, muy bonito. Ahí están esas oficinas. Ahí está la oficina de presupuesto, la oficina del director del Consejo de Seguridad Nacional, la oficina de comunicaciones, la oficina del representante especial, todos los asesores del Consejo Económico. Es decir, ahí es realmente donde se encuentran los brazos operadores y estratégicos del presidente de los Estados Unidos. Ahí es donde está, y no está, ya está el nombre, pero no ha sido ni siquiera anunciado formalmente, porque eso no pasa por el Congreso. Eso es una definición, es una designación presidencial, ejecutivo. No lo ha hecho el presidente. Entonces, realmente para la negociación, Ildefonso Guajardo todavía no tiene el par técnico que necesita. Quizás es la razón por la cual ha sido de alguna manera marginado, aunque en abono a lo que tú dices, ¿por qué estuvo el procurador y por qué estuvo el secretario de Hacienda en la reunión con los secretarios? No hubiera estado de más la presencia y no estuvo el secretario de Economía, quizás porque el secretario de Relaciones Exteriores en este momento es como el vocero de todos los temas. Así como habla no habla de política exterior porque habla solamente, es como el secretario de Relaciones Exteriores para Washington. Y habla de economía, y habla de finanzas, y habla de impuestos, y habla de seguridad, y habla de multas, habla de todo absolutamente, y están fuera algunos secretarios que creo yo son los que deberían de estar también participando. Que tiene una buena voz, una voz de peso que la vemos. Es una gran voz. Aquí, si bien estuvo durante mucho tiempo en silencio, creo que ahora, en el último mes, ha jugado un papel muy importante porque nos ha permitido ver una claridad sobre lo que sí se está dialogando, se está discutiendo y debatiendo hacia el interior del gobierno. No sabemos si su posición va a ser la que se mantenga, pero lo que sí nos queda muy claro es que al no haber sido descalificado todavía por nadie, lo que nos hace pensar que sí es algo que se está planteando y que se está planteando de manera muy seria. Ha cambiado el tono del discurso del gobierno mexicano.
no tanto como para evitar que el seminario de la fe diga, pues es muy tibio, es muy miedoso, aunque se refería más bien a la política de migración. Es muy complicado que el gobierno de México tenga una política muy activa en términos de migración cuando el tema es doméstico. Muy difícil. Sí, en cambio, puede ser muy importante o es muy importante la definición con respecto al muro, como este documento que tiene el gobierno mexicano sobre una serie de escenarios que podrían estar planteando sobre sancionar o evitar que cualquier persona mexicana tenga relación alguna con cualquier persona mexicana o extranjera que tenga que ver con el muro. ¿Te parece correcto en ese sentido el planteamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no se hable del muro? Es decir, el gobierno mexicano, al no hablar del muro o al no tocar el tema o al decir que no se toca el tema, no está obviando lo que está pasando, porque si se va a construir, se lo van a construir y es una parte fundamental en la que tendría que estar involucrado el gobierno mexicano, más allá de que lo vaya a pagar o no lo vaya a pagar. El hecho de que ese tipo de temas se saquen de agenda es un movimiento correcto, por lo menos es un planteamiento correcto por parte de la Secretaría de Gobernación y no tomarlo, enfrentar y decir, sí se habló del muro, se planteó esto por el parte del gobierno mexicano y es el mensaje con el cual los secretarios se regresan. Te lo volteo. Si tú hablas del muro, ¿qué es lo que estás diciendo? Está negociando. Claro. Si tú rechazas de manera tajante, a nosotros no vamos a pagar un peso sobre el muro, resuelvan ustedes. ¿Para qué vamos a discutir sobre el muro si nuestra posición es invariable? Es irreductible que no vamos a pagar un solo peso. Hagan lo que se les pegue la gana en su territorio. Política allá interna. Ustedes con sus reservas indias, allá ustedes con sus 20 millones de dólares. Allá resuelvan ustedes. Nosotros estamos en contra del muro, por lo tanto, ¿para qué nos sentamos a hablar sobre el muro si ustedes tampoco lo van a cambiar? Es más, sacarlo de agenda es algo fuera de la discusión. Creo, sin embargo, que sí tiene que ser manejado desde otro ángulo. Por eso la declaración del secretario del Medio Ambiente hace unos días, Rafael Paquiano, sobre el daño ecológico. Creo que esa es una gran beta. Si a partir del daño ecológico se empieza, porque las ONGs ambientales son muy intensas, son muy activas. Pero le van a quitar el presupuesto al Environmental Protection Agency. Bueno, ahí está, sí, y la otra es, utilizan a ciertas ONGs de los Estados Unidos para presionar gobiernos. Lo hemos visto en México. Cómo se han frenado proyectos de desarrollos turísticos y empresariales a través de ONGs financiadas por Estados Unidos. Esta es parte de las contradicciones que se están viviendo. Entonces, pues, es una técnica de jiu-jitsu. Aprovecha la fuerza del de enfrente para hacerte al lado y que se estrelle. Creo que en términos de pues, todo lo que debe estar sobre la mesa para ir generando estrategias que sean colaterales, creo que la parte ambiental puede ser una parte importante. ¿Cuál es el problema que tienen con el oleoducto de Canadá? La parte ambiental. Y ve la tensión que se está dando, no únicamente entre los dos gobiernos, Canadá y Estados Unidos, sino también con los grupos ambientalistas, por el tema de lo que genera. Ya lo dijo el secretario Paquiano hace unos días. El muro va a generar un problema ecológico. Creo que por ahí es distinto, es un enfoque absolutamente diferente en el cual el secretario de Gobernación, por supuesto que no tiene que estar hablando del muro, ni tampoco el secretario de Relaciones Exteriores, ni el presidente. Eso debe ser capítulo cerrado para ellos, salvo la parte reactiva. O sea, no dejar tampoco el espacio y que cada vez que digan, ahí ve el muro, aquí se queden callados, porque entonces sería tanto como estar aceptando. Claro. Pero sí creo que hay otras posibilidades para que otros secretarios de Estado puedan estar generando otro tipo de conciencia y abriendo otro tipo de flancos. El de economía. Exactamente. Pero en este caso particular, creo que la beta ambientalista es una gran beta por lo que son las ONGs ambientalistas. Pues ahí está la situación y las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Son ya las 7 de la mañana con 57 minutos. No se vayan, regresamos con información y análisis aquí a la mesa del Primer Café. ¿Cómo es posible? Número de emergencias 911 en la Ciudad de México. 4.522 llamadas reales se reciben diariamente. 13% más que en 2016. 10.000 descargas se han efectuado a través de plataformas digitales.
el dato útil para comentar en el café. Regresamos al primer café, 8 de la mañana ya, perdón, con 2 minutos, y vamos con las primeras planas, tanto nacionales como internacionales. Raimundo, ¿con cuál quieres empezar? Pues mira, yo voy a mencionar dos temas en el Financiero y en Excelsior, que tiene su mismo origen, que es el reporte del INEGI, que dio a conocer ayer sobre la satisfacción ciudadana en materia de inseguridad o de seguridad. Excelsior trae chiquitas las llamadas, ante tanto ruido que hay en la opinión pública, pero Excelsior tiene el reporte del INEGI que la variable se ubicó en 7.9 sobre 10, es decir, cayó una décima con respecto a enero del 2016. ¿Esto qué significa? Que se siente un poco menos seguro el mexicano en México. Pero al mismo tiempo, o más bien en otro reporte del INEGI, y es lo que trae el Financiero en su portada, dice que en enero se redujo el secuestro, se bajó la cifra del secuestro y cayó 7.6 con respecto a diciembre de 2006. Esto también se puede, esto es simplemente una proposición, no es algo que esté perfectamente, no esté documentado, no es científicamente probado, sí. Tiene que ver también con la temporalidad, con respecto a que el secuestro sube en diciembre frente a enero, porque en diciembre hay aguinaldos. Hay efectivo. Y en enero pues ya se asume que todo el mundo está en la cuesta de enero. Un comportamiento normal en ese sentido. Esto es, yo diría, es lo único que resaltaría. Lo demás lo hemos venido ya tratando y platicando aquí ampliamente. Sí, yo igual rápidamente revisar las primeras planas a nivel internacional, New York Times, Washington Post, todas ligadas a esta declaración que también tiene en primera plana El País, que hizo el día de ayer el presidente Donald Trump en una reunión con empresarios. Donald Trump dijo: tenemos que empezar a ganar guerras otra vez. El presidente de Estados Unidos eleva un 9% el gasto militar a costa de la ayuda al exterior y del medio ambiente, lo que decíamos al principio, que también, Raimundo, tiene que ver con estas dos primeras planas del Washington Post y del New York Times, que dice el Washington Post: Trump presenta su plan de gasto, y por otra parte también el New York Times lo que dice es la propuesta de presupuesto por parte del presidente Trump prepara un choque ideológico con el Partido Republicano, quien encabezado por Paul Ryan, han estado ellos aludiendo al tema de del cuidado fiscal y de evitar este tipo de aumentos como lo está proponiendo el presidente Donald Trump, entendiendo los efectos contrarios a nivel geopolítico que esto le podría traer. Pero lo que está planteando el presidente Trump es: nosotros desde hace mucho tiempo estamos entrando a las guerras sin la intención de ganar. Si nosotros entramos ahora durante mi administración a una guerra, vamos a entrar porque la vamos a ganar. Creo que es una declaración muy peligrosa y en muchos sentidos también muy indica gran parte de lo que es la ideología del presidente Trump a nivel de presupuesto y también a nivel de idea militar con la cual se estaría enfrentando el presidente, cuando también 24 horas antes habla acerca de esta carrera armamentista, armas nucleares. No son buenos discursos los que está dando el presidente. Hay que prepararse, no vaya a pensar, bueno, ¿con quién puedo ganar una guerra realmente? Sí, rápido, se venga ahorita, para México, sí, ¿verdad? 1846-47, ¿verdad? Porque, vamos, no se va a meter en terrenos, no se va a meter en el hemisferio norte. Irá a algunas cosillas en el hemisferio sur, se irá contra Somalia o contra, no sé, contra Talquiltenango, ¿no? Pero, vamos, es muy peligroso este mensaje, este discurso bélico del presidente Trump. 8 de la mañana con 5 minutos, hacemos un corte, regresamos al primer café. Los ojos del mundo voltean a México y será una gran fiesta. El World Golf Championships México Championship. Estamos a 2 días de vivir el mejor golf del mundo. Número de emergencias 911 en la Ciudad de México. 86,000 llamadas de mal uso de línea se recibieron en 2016.
65,000 se han registrado en este 2017. Significa una reducción del 27%. El dato útil para comentar en el café. ¿Qué tal, amigos del Primer Café? Muy buenos días, yo soy César Castro y esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Los invito a Wembley, sí, a la casa de la selección inglesa, que también sirve como sede de las finales de las copas que ahí se disputan. Puede ser la Copa de la Liga en este caso y también la FA Cup. ¡Qué golazo de Zlatan Ibrahimovic! Los protagonistas, Manchester United, que se iba arriba con el 9 sueco, en contra del Southampton en blanco y rojo. 2-0, Jesse Lingard al minuto 39. Parecía que los Diablos iban a resolver esto rápidamente, pero no fue así. Manolo Gabbiadini al minuto 45 consigue el 2-1. Tiro de esquina, el mismo Gabbiadini iba a conseguir incrustar el balón en las redes de los Red Devils de José Mourinho, pero no contaban con Zlatan Ibrahimovic. Minuto 87, prácticamente en el último suspiro del encuentro, consigue este cabezazo espectacular. Así es que Manchester United es campeón de la Copa de la Liga. Un nuevo título para José Mourinho. Y súmeselos usted a los que tiene ya con el Chelsea, con el Porto, con el Inter, en fin. Usted ya está informado, pero recuerde que tenemos una cita todos los domingos a las 9 de la noche en Marcador 40. Ocho de la mañana con 12 minutos, regresamos al Primer Café. Como todos los martes, ya se encuentra aquí en la mesa del Primer Café Alberto Aguilar, analista financiero. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Es un placer que estés igual con nosotros, como todos los martes. Oye, Alberto, he estado yo viendo y lo hemos venido platicando, cómo hoy en día está todo mezclado entre finanzas y comercio. Sí, por supuesto. Y estábamos viendo también el programa para lo que viene, como cada año en Acapulco, la convención anual de los bancos de la Asociación Mexicana de Bancos, y veo que varios de los ponentes no van a ser financieros, sino van a ser negociadores del Tratado de Libre Comercio. Sí, sin duda alguna. Va a ser una reunión muy interesante, Raimundo. Bueno, en los próximos días vamos ya a comenzar a escuchar mucho acerca de los bancos, porque como bien lo dice Raimundo, pues viene ya la convención bancaria. Y bueno, pues ahí en los próximos días, cuando escuchemos esto, pues el 22 de marzo ya arrancará lo que es la 80ª convención bancaria. Y como lo dices, Ray, el tema elegido, pues no puede ser más puntual en esta reunión de los banqueros, porque el tema es dilema global, liberalismo contra populismo. Y justamente viene gente que estuvo ligada al tratado, a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Viene por aquí la canadiense Carla Hills, que fue una de las que negoció el Tratado de Libre Comercio por parte de Canadá. Va a estar Larry Summers, el exsecretario del Tesoro en aquella época, el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y viene José Ángel Gurría, cabeza de la OCDE. A él no le tocó el tema del Tratado de Libre Comercio, pero sí le tocó la negociación de la deuda en aquella década de los 80s, uno de los grandes problemas de la economía mexicana. Y hoy, además de la devaluación, además del aumento de la inflación, el aumento de las tasas, que ya lo hemos platicado aquí, pues una de las variables más delicadas a futuro que se ha comentado aquí en el Primer Café es justamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y bueno, sabemos, el gobierno ya lo ha dicho, tiene varios escenarios. No se descarta cancelar este acuerdo que entró en vigor en 1994, y que ha multiplicado nuestro comercio. Hoy el 82% de lo que exportamos va a Estados Unidos. Me parece que esto ilustra pues lo que está en juego y ilustra la gran dependencia que se tiene por parte de México con Estados Unidos, una peligrosa dependencia a la que nunca debimos haber llegado. Como quiera hoy, bueno, pues la incertidumbre es el factor, y en la Asociación de Bancos de México, sus miembros, sus 51 miembros, bueno, han analizado los desafíos que podrían presentarse
en el año para el sistema financiero, para el sector bancario, que como lo dice Raimundo, pues está muy conectado con todo este tema de la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio. El nuevo presidente de la banca, ya se sabe, va a ser Marcos Martínez. Él es el actual presidente de Banco Santander. En la Asociación de Bancos de México no se advierte por ahora una restricción importante en el financiamiento en el sistema. Cierto, lo que sí vamos a ver, y que tiene congruencia con la situación que vive la economía, porque vamos a crecer menos, es que el ritmo del crédito sí va a bajar. El año pasado el crédito creció 8% en términos reales, o sea, si se le quita la inflación. Y bueno, ahora se advierte que pudiera ser, o se estima que pudiera ser un 6% en este 2017. Tampoco se visualiza un brinco de la cartera vencida, o sea, incumplimientos por parte de la clientela. Hoy la cartera vencida del sistema está en 2%, que me parece que es bastante razonable. Se estima que las empresas pues, tienen una problemática acotada frente a otras crisis, digamos que pues esta nos toma mucho más preparados. Me parece que hemos aprendido los mexicanos después de tantas crisis. Y un ejemplo muy claro es el crédito hipotecario, porque este tipo de crédito fue pues, un dolor de cabeza en otros tiempos. Hoy, afortunadamente, pues ya no hay créditos a tasa variable, todos los créditos hipotecarios tienen tasas fijas, y más allá de que se muevan las tasas, bueno, ya no le pega a los acreditados, y los réditos también se mantienen, más allá de que ha subido la tasa de interés, se mantienen entre 8 y 9%, lo cual, bueno, pues esto nos habla de la holgura que tiene el sistema bancario. Ahora, dado el brinco de las tasas, pues sí, para los bancos, el atraer ahorro, la captación, pues le va a costar más a la banca porque tiene que pagar más. Pero tampoco se cree que esto pueda generar pues alguna dificultad para el sistema bancario, porque pues finalmente hay digamos, un flujo de ahorro barato que ya se tiene en el sistema, y me parece que esto va a ayudar a acotar mucho el que se tengan que pagar réditos muy elevados. También, el tema de la rentabilidad es un tema que digamos, se ha analizado por parte de los bancos. Y bueno, la rentabilidad tampoco se ve afectada por parte de los bancos porque pues hay, digamos, una situación financiera bastante desahogada en lo que son los bancos. Entonces, bueno, pues no se ve una afectación en la rentabilidad por parte de los bancos. Ahora, todo va a depender de qué tanto afecte la situación del Tratado de Libre Comercio, qué tanto se afecta a la clientela de los bancos, la clientela del sistema financiero. Pero bueno, hoy por hoy el escenario, digamos, se ve tranquilo. Ahora, otra variable importante que habrá que ver es el escenario político. Y bueno, ya sabemos bien el proceso de sucesión que está a la vuelta de la esquina, que es otro tema delicado. Como quiera, bueno, a mí me parece que la banca está muy alerta en el contexto de su próxima convención. Se ha venido analizando estos temas ya con un nuevo dirigente. Vale la pena mencionar que el nuevo dirigente de la banca pues es un hombre que pues ya tiene también experiencia, es presidente de los banqueros, presidente de Santander, pero tiene muchos años en el sistema financiero en nuestro país. Ya fue presidente de los banqueros del 2005 al 2007. Y bueno, hoy también la banca, además hay que decir, se eligió, que pues esto es un tema novedoso en el sistema bancario, porque digamos que los bancos se ponían de acuerdo y decían, bueno, vamos a nombrar a fulanito. Hoy esto ya pasó a la historia, hoy hubo una elección, por primera vez en la banca, en la Asociación de Bancos de México, y Marcos Martínez fue elegido democráticamente, también Carlos Rojo, el actual presidente de Interacciones, el actual director de Interacciones, fue elegido para los bancos nuevos, y los otros vicepresidentes, Enrique Zorrilla, Emilio Romano, son reelegidos, y el que sí va a permanecer, digamos, en el engranaje del sistema bancario como vicepresidente, es el actual presidente de los banqueros, Luis Robles Miaja, porque fue elegido como vicepresidente de los dos bancos, le tocaba ahora Bancomer, así que pues él se mantiene en el engranaje de la banca. Así que bueno, pues como digo, en los próximos días se va a hablar mucho de los bancos y se va a hablar mucho pues de esta situación que va a vivir o que vive el sistema financiero en función de todas las variables de incertidumbre que hay en la economía
particularmente el tema del Tratado de Libre Comercio. Oye, a ver, sobre esto mismo, ¿cómo está de qué tamaño es la integración financiera y de servicios en este campo entre México y Estados Unidos? Pues es plena, Raimundo. ¿Y cómo podría afectar el Tratado de Libre Comercio esta integración? Al sistema financiero, pues yo supongo que al final de cuentas, como pues digamos ya hay un sistema financiero global, pues en esa parte no creo que vaya a haber demasiada afectación, Raimundo, porque hay que recordar que pues hoy, por eso estas políticas proteccionistas llaman la atención, porque hoy lo que hemos avanzado, en lo que ha avanzado el mundo es en una integración tal que pues conocemos las repercusiones que puede tener un suceso en Japón, un suceso en China. Sabemos de inmediato cómo se da una contaminación porque los mercados financieros del mundo están interconectados. En ese sentido, yo creo que la modificación de las reglas del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, el hecho que pudiera darse de que rompiéramos ese acuerdo, yo no creo que pueda afectar esta enorme integración, porque México y Estados Unidos forman parte de esta mecánica, este mapa tan sofisticado que es la integración financiera. Lo pregunto financiera. porque me intriga mucho este discurso de Donald Trump, que como que no corresponde muy bien a la realidad. Pues, si vemos nosotros ahí a su gabinete o a su principal estratega, Stephen Bannon, pues varios vienen de Goldman Sachs, este gran banco en Estados Unidos, y ayer que se ratifica a Wilbur Ross como secretario de Comercio. Bueno, ¿Qué va a hacer con el que vamos a negociar? Macro inversionista global. El propio Donald Trump es un inversionista global. Por eso preguntaba yo, bueno, la parte de los servicios comerciales no podría haber, y aquí lo dejo como pregunta, no podría haber una presión a los, pienso sobre todo a quien más clientes tiene, Citi. No podría haber una presión de Citi sobre las cuentas de mexicanos para decir, bueno, vamos a grabar cuentas de mexicanos para que con eso se pague el muro. No, yo no creo que vaya a ser ese un escenario. No creo que ninguna institución financiera se vaya a atrever, y menos Citi, que pues es un banco ya demasiado instalado en México. ¿Que lo pudiera presionar el presidente de Estados Unidos? Más bien, yo lo veo a la inversa, Raimundo. Yo creo que el status quo del que forma parte el sistema financiero va a presionar para que pues al final Trump y todo su equipo negocien un acuerdo, pero negocien un acuerdo satisfactorio para Estados Unidos y para México, lo cual permita salvar la cara de a Trump con su electorado. ¿Qué es un acuerdo satisfactorio para Trump? Bueno, pues o sea, ¿qué podría ser de lo que tú has venido escuchando de los empresarios? Hay poco que puedan avanzarse, probablemente un tema arancelario en algunos rubros, para el sector automotriz, no sé. Finalmente, bueno, el tema de telecomunicaciones no está en el capítulo, pero bueno, hay una apertura total en el tema de telecomunicaciones, no se requeriría llegar a una negociación. Energía, que no estaban. Energía, ¿qué tanto puedes avanzar que no avanzó la propia reforma de energética que le da entrada al capital extranjero? Hay temas que no existían, como comercio digital. Exacto. No existían en ese momento. Telecomunicación estaba cerrada. La parte de energía, si México no hubiera hecho su reforma energética, entonces ahí sí tendríamos un gran problema. Seguro era un sector que por ahí se iba, pero después de la reforma energética de esta administración, pues no creo que haya gran necesidad de negociar un acuerdo comercial, ¿no? Oye, no toca directamente a los bancos, pero toca a una parte del sector financiero. ¿Qué posibilidades hay de que realmente el gobierno de Donald Trump grabe remesas hacia México? Pues eso tendría sus implicaciones también legales. Por lo que yo he escuchado, no está tan sencillo desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál sería una implicación legal? Porque tú no puedes grabar las remesas nada más de México, vas a tener que grabar las remesas de todo el mundo. Entonces te vas a meter en un gran problema, porque no puedes decir, bueno, voy a grabar las remesas que van para México. Discriminatorio. No se puede. Entonces tendrías que grabar las remesas que van para todo el mundo. Y yo quiero ver el lío en el que se va a meter Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, porque eso sí va a generar gran efervescencia, ¿verdad? Entonces, yo supongo que no hay mucho margen tampoco, ¿eh?
Alberto, nos queda un minutito rápidamente, tengo una pregunta. Hablabas acerca de cómo han disminuido los créditos o la petición de crédito para el tema bancario. ¿Cuál es la principal preocupación de los empresarios bancarios en esta convención específicamente? ¿Y de qué forma pueden ellos incentivar los créditos, entendiendo lo que también hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la confianza de las personas a jugar con los bancos y a jugar con los créditos que también les ofrecen? O sea, yo creo que hay pocos incentivos para que hoy los bancos puedan, digamos, generar un mayor volumen crediticio, porque pues esto está amarrado a la confianza, Juan Pablo, la verdad. Y en el momento en que pues, tú sientes que hay un escenario en el que está creciendo poco la economía, en donde pues ves que hay poco crecimiento del empleo o un empleo que crece de manera muy limitada, muy conservadora, pues todos esos factores, ves que puede haber este tema del Tratado de Libre Comercio, pues la gente se guarda, ¿no? Sí. Y dices, bueno, me voy a aguantar un poquito, o se adelantan, como vimos el año pasado, que en la industria automotriz la gente se adelantó a los acontecimientos, cambiaron su carro, se comprometieron, pero no sé, este año me parece que va a ser un año en donde las personas, por lo que veo con el índice de confianza, va a estar más conservador. Y ya lo hemos visto con los últimos datos del comercio, ¿verdad? Alberto Aguilar, muchísimas gracias como siempre. Un gusto y un honor tenerte. Y te esperamos el próximo martes. Raimundo, un placer. Al contrario. Y buenos días para todos. 8 de la mañana con 26 minutos. Hacemos un último corte. Regresamos al primer café. Ya no hay corte. Perdón, yo no estoy mandando a cortes. Más bien hay un corte de un día. Cabina, se vuelven locos. Sí, fue mía. Es culpa de Pricewaterhouse. Una falla más. Pero vamos con más información rápidamente antes de despedirnos. Oficialmente Estados Unidos ya tiene el negociador del Tratado de Libre Comercio. Se trata de Wilbur Ross, quien fue ratificado como secretario de Comercio de Donald Trump. Fiesta de gobernadores en la Casa Blanca, pero no por ello dejó de enterarse del el Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Wilbur Ross como el nuevo secretario de Comercio. En entrevista para el sitio informativo de extrema derecha Breitbart News, Trump dijo que la ceremonia se concentró tanto en asuntos políticos, por no decir en él, que hubo falta de coordinación al final. Sostuvo que fue triste que el evento terminara de esa manera y de forma irónica señaló que no fue una noche muy glamorosa, ya que le faltó algo muy especial. El evento cinematográfico anual tuvo comentarios, bromas políticas y críticas al magnate y a su política migratoria a lo largo de la noche, a través de varios ganadores, presentadores y el propio anfitrión de la ceremonia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No era el secretario de Comercio Wilbur Ross, era la crítica de los Óscars del presidente. Más interesante, más por cierto. Todavía. Y tú lo decías, fue una equivocación de una fotografía, de una distracción que le puede costar a Pricewaterhouse. Dice el Wall Street Journal, esto es la colusión entre lo que es Hollywood y social media. Sí. Es esto, es todo lo que era Hollywood, todo lo que significaba Hollywood, y Brian Cullinan, este hombre de Pricewaterhouse, que es el que tenía que haber entregado el sobre de la mejor película, por andarle tomando fotografías a Emma Stone y tuitearlo para decir, aquí la despampanante Emma Stone, ganadora del premio, pues entregó el sobre de Emma Stone, no el sobre de Moonlight. Bueno, esto... Seguramente estaría entregando su currículum vitae a varios lugares. Pricewaterhouse... el año pasado tuvo ingresos multimillonarios porque es una gran firma de contadores en el mundo. Solamente en la industria del cine, sus contratos con clientes fueron aproximadamente arriba de 3,000 millones de dólares. ¿De este tamaño puede ser el error? De este tamaño puede ser la cancelación de varios de los contratos. No se sabe cuánto le paga la academia por hacer esta tabulación desde 1939, pero yo no sé si van a sobrevivir la próxima ceremonia. Qué fiasco, es una nota de negocios fundamental. Pues con esa información nos vamos y agradecemos mucho su presencia. Lo esperamos mañana a las 7 punto aquí en la mesa del Primer Café. Alberto Aguilar, muchas gracias. De nueva cuenta. Ramón de Ruba Palacio, muy buen día. Muy buen día. Lo esperamos mañana a las 7 en punto. Hasta mañana, gracias. Pobre chaval.